¿Qué tenemos por aquí? Hoy estaremos hablando de los cuidados de nuestras orquídeas Phalaenopsis dentro de casa. Sí, no necesitas tener un invernadero o tenerlas afuera de tu casa, porque muchas personas quieren tener Phalaenopsis o tienen Phalaenopsis, pero no tienen espacio o jardín para tenerlas afuera y las deben mantener adentro de su casa. Así que hoy estaremos dándote esos tips que necesitas para el cuidado de tus orquídeas Phalaenopsis dentro de casa. Así que no te lo pierdas. Si no te has suscrito, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Te voy a dejar mis redes sociales para que compartas conmigo cada una de las experiencias con las orquídeas, cuál ha sido el consejo que te he dado, que te ha servido más, y bueno, para que me envíes fotos de tus orquídeas. Así que vamos con el video. Como lo estaba diciendo en la parte anterior, muchas personas me han preguntado por mis redes sociales cómo hacen para cuidar orquídeas, sobre todo orquídeas Phalaenopsis, dentro de su casa o una oficina, ya que no tienen un jardín o no tienen espacio o simplemente quieren tenerlas dentro de casa o en una oficina y no tienen una cantidad exuberante de plantas, sino simplemente les gusta cómo se ven las orquídeas en floración. Las Phalaenopsis no necesitan cuidados exagerados o cuidados intensos para que puedan desarrollarse de una manera muy sana y puedan florecer de nuevo, incluso la floración dure mucho más tiempo y te regale más flores con el pasar del tiempo. Lo primero que te tengo que decir es que la orquídea va a necesitar luz. Hay personas que me han comentado que en oficinas no tienen la luz necesaria para sus orquídeas, ya que trabajan en cubículos y pues estos cubículos no tienen ningún tipo de ventana o área donde pueda entrar luz directa para tu orquídea. Esto se puede solucionar muy fácil. En el mercado o en las tiendas que son especializadas para plantas, o incluso algunas ferreterías o tiendas donde venden cosas para construcción, puedes encontrar bombillos que son especiales para crecimiento de plantas. Algunos son azules, otros son blancos o incluso algunos tienen colores alrededor. Puedes colocar a tu orquídea con una lámpara de lectura totalmente corriente y simplemente colocas este bombillito que le dé hacia tu orquídea. Tienes que tener mucho cuidado de que no esté muy cerca de sus hojas para que no pueda quemar o lastimar a tu orquídea, ya que todos estos bombillos se calientan y pueden quemar indirectamente las hojas de tu orquídea. Así que ten esto en cuenta, pero sobre todo ten mucho cuidado al colocarla. Esto ayudará a tu orquídea a desarrollarse, a suplir todo lo que necesita de luz, y también te encantará tener una orquídea saludable en ese cubículo tan pequeño. Pero recuerda, la luz artificial es el último recurso para tu orquídea. Si en tu oficina tienes una ventana pequeña donde entra luz, puedes colocar a tu orquídea allí, incluso en cualquier área de tu casa que entre buena luz, sobre todo en las horas de la mañana. Otro consejo muy importante es mantener la humedad en tu orquídea. ¿Qué quiere decir esto? En espacios de trabajo o en nuestra casa, donde podremos tener aire acondicionado o calefacción, si estás en algún país que se dan las 4 estaciones, podemos tener ciertos truquitos para controlar la humedad que rodea a nuestra orquídea. Lo primero, tienes que ver si tu orquídea viene así como esta, en un recipiente que no es exactamente el recipiente donde ella está cultivada o sembrada. Como podrán ver, este recipiente es de plástico blandito, es muy blandito y se saca precisamente para poder regar a tu orquídea y que el agua drene fácilmente. Este tipo de maceta que viene en juego tiene una función muy particular. Si tú tienes una orquídea así como esta que viene en este tipo de maceta, tienes que observar el fondo de este recipiente, ya que este recipiente tiene un fondo que se ve un poco más cerrado en una parte, ya que colocamos a la orquídea adentro y este recipiente en el que ella está cultivada llega aproximadamente hasta aquí.
ya que hay un bordecito más corto, ya no permiten que la orquídea llegue hasta el fondo. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para que el agua que quede allí no sirva como fuente de humedad. Por supuesto, no vas a colocar agua hasta el tope para tener a tu orquídea encharcada. Simplemente coloca un poquito de agua en el fondo que no toque la parte inferior de tu orquídea y esto ayudará a la humedad de tu planta, ya que el agua, cuando comience a evaporarse con un proceso totalmente natural, le va a dar toda la humedad que la orquídea necesita. Por supuesto, esta agua no va a desaparecer en 2 o 3 días. Es un proceso de semanas, pero en estas semanas le da la cantidad de humedad que la orquídea requiere y ella va a estar sumamente feliz. Otro truco es colocar la orquídea en un plato. Puede ser un plato de plástico, un plato de leca o de barro, y colocas a tu orquídea allí. Si tienes una orquídea que sus agujeritos están en la parte inferior, un matero totalmente normal, simplemente coloca algunas piedritas en este platito y coloca agua allí. Esto va a cumplir la misma función y va a hacer que cuando el agua comience a evaporarse, le dé la humedad que la orquídea necesita y que tanto le gusta. Recordemos que las orquídeas son plantas tropicales, por lo que necesitan un nivel de humedad un poco alto, alrededor del 40, 50 o 60%, dependiendo de la orquídea. Para el riego, cuando las orquídeas Phalaenopsis están en un sitio cerrado, ya sea en cualquier habitación de nuestra casa o en una oficina, debemos tener mucho cuidado en cuanto al riego, ya que es muy fácil que nuestra orquídea se pudra, ya que es muy fácil que las raíces de nuestra orquídea se pudran por exceso de humedad. ¿Cómo podemos prevenir esto? Muy sencillo. Debemos chequear el sustrato de nuestra orquídea antes de regar. ¿Cómo lo chequeamos? Simplemente introducimos nuestro dedito y si está seco hasta la parte de por lo menos el medio, la orquídea necesita riego. Particularmente estas dos orquídeas que tenemos aquí las tengo dentro de mi casa. Esta particularmente está en musgo sphagnum como vino originalmente de la tienda. No la he querido sacar, simplemente la dejé en el musgo sphagnum original, ya que está muy saludable. ¿Cómo puedes hacer para mantener o regar tu orquídea Phalaenopsis en musgo sphagnum sin que se pudran sus raíces? Muy sencillo. Particularmente riego esta orquídea cada 15 días, porque ya la orquídea ha drenado todo tipo de humedad que quede en el musgo sphagnum. Recordemos que el musgo puede secarse en la parte superior, pero seguir húmedo en el centro o en la parte inferior. Y debemos cuidarnos mucho de esto, ya que si no estamos pendientes, nuestra orquídea puede sufrir pudrición de raíces y esto la afectaría bastante. ¿Cómo la riego? Simplemente saco a la orquídea de su recipiente, la coloco en mi lavaplatos y alrededor, en toda esta parte alrededor, comienzo a colocar agua abundante. ¿Qué quiere decir agua abundante? Jarrita de riego. Simplemente lo que hago es que comienzo a pasar por todos los lados de la orquídea, por lo menos por unos 3-4 minutos. Y eso es todo. Cuando veo que la orquídea está totalmente húmeda o el musgo sphagnum está totalmente húmedo, ya la dejo que todo el excedente se vaya y la vuelvo a colocar en su recipiente y me olvido totalmente de ella por otros 15 días. También otra cosa que puedes hacer si estás en tu oficina y no tienes un lavaplato o un espacio donde puedas drenar el agua, simplemente déjala en el recipiente secundario y comienza a hacer lo mismo, a regar por los lados sin tocar el tallo de la orquídea. Y así puedes dejarla unos 5 minutos con toda esa agua para que ella la vaya absorbiendo. Luego de los 5 minutos simplemente la sacas,
y botas el excedente y vuelves a colocarlas adentro del segundo recipiente y te olvidas de tu orquídea por lo menos por otros 15 días. Es muy sencillo. También me han preguntado mucho en qué espacio de nuestra casa es ideal tener a nuestra orquídea. De verdad que particularmente a mí me ha funcionado súper bien tener orquídeas en el baño. ¿Por qué? Ya que el baño tiene una humedad alta por naturaleza, ya que allí nos duchamos, lavamos nuestras manos y esta humedad queda en el baño. Generalmente nuestros baños tienen muy buena iluminación natural, así que allí puedes colocar a tu orquídea perfectamente y ella se desarrollará de una manera increíble y te darás cuenta de eso. Pero recuerda que como su humedad es alta, también debes tener cuidado a la hora del riego. También te recomiendo cada 15 días, que como no hay una fuente de ventilación, no hay viento rondando, no tienen cambios de temperaturas bruscos, la humedad se mantiene en ellas cuando la riegas por mucho más tiempo. Por eso siempre recomiendo cuando tengas orquídea dentro de tu casa, pero dependiendo de cómo es tu casa, puedes regarlas cada 15 días. Realmente es muy común en muchas partes de Latinoamérica que nuestras casas tengan mucha ventilación ya que el clima lo permite. Si tú tienes una de estas casas donde hay mucha ventilación, no te preocupes mucho por tu orquídea. Simplemente chequea, como te dije, con tu dedito, sumérgelo y si ves que está húmedo, no riegues. Pero si ves que está seco, necesita riego. Algo que también funciona mucho para darle humedad a tu orquídea es con un spray rociar a tu planta alrededor de las raíces. Pero no coloques el spray muy cerca, sino simplemente rocía unas 3 y 4 veces alrededor de tu orquídea. Es muy importante que cuando riegues a tu orquídea no riegues la parte de su rizoma o de su tallo, ya que puedes hacer que tu planta sufra de pudrición de corona. Como ya lo he dicho en gran parte del video, dentro de nuestra casa o oficina no tenemos mucha ventilación circulando, así que esta agua se puede estancar dentro del rizoma de tu orquídea y cuando te des cuenta ella muere por pudrición de raíz. Y de verdad es muy difícil recuperar tu orquídea después de que tiene pudrición. Es casi imposible y sobre todo en un ambiente tan cerrado es algo muy común por lo que las orquídeas mueren. Particularmente con esta orquídea que está en cultivo de agua, simplemente lo que hago es dejar el agua a la mitad y la coloco cerca de una ventana. Así de simple. De verdad que el cultivo en agua es muy fácil, porque lo único que tienes que hacer es estar pendiente si el agua baja un poco de nivel, colocarla en el nivel que estaba. Recomiendo, si tienes alguna orquídea en cultivo de agua, simplemente deja agua hasta el medio o un poco más bajo, que sus raíces toquen la superficie del agua, y así la orquídea se beneficia no solo del agua que está tocando, sino de la humedad. Y si quisieras cambiarla a cultivo normal, podrías hacerlo con todas las raíces aéreas que ya crecieron en la parte superior que no han llegado al agua. También muchas personas me han preguntado por la fertilización de estas orquídeas. Y generalmente todas estas personas tienen una sola Phalaenopsis en su oficina o 2 Phalaenopsis en casa. Mi consejo es mucho más fácil que compres estos fertilizantes que vienen en palitos, vienen ya listos, simplemente de introducirlos en un lado, se introducen en un lado de la orquídea y ya te olvidas de ello, ya que estos fertilizantes son de lenta deliberación. Particularmente me gusta usarlos en este tipo de orquídeas, simplemente parto el palito y coloco uno en cada lado. Este palito sirve por lo menos para 4 meses. En 4 meses no te tienes que preocupar por fertilizar a tu orquídea. Y sobre todo si tienes simplemente 2 o 3 orquídeas, no vale la pena que compres estos fertilizantes que se diluyen en agua, ya que vas a tener una cantidad impresionante de fertilizante esperando para que lo uses. Con este fertilizante en barrita simplemente lo colocas y está listo. Te olvidas de él. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video
Y siempre recuerda, cuando tengas alguna Phalaenopsis o cualquier orquídea en un lugar cerrado, ya sea en tu casa o en la oficina, es mejor que les des riego más alejado o menos frecuente para que tu orquídea no sufra pudrición. Recuerda que las orquídeas son mucho más sensibles a la pudrición que incluso a las sequías. Ellas pueden durar aproximadamente un mes y medio sin ninguna gota de agua, sin que las comience a afectar. Así que bueno, nos vemos en unos días con un nuevo video. Recuerda, si tienes dudas, simplemente escríbeme a mis redes sociales y te responderé en la brevedad posible. Bye bye.